Salmo 23. ¿Cómo es que el pastor nos protege? Sorpresas nos da la vida nos da sorpresas. ¿Quién se iba a imaginar que en enero de este año, aquí en los Estados Unidos, unos pocos meses después íbamos a tener más de 1 millón de personas infectadas por un extraño virus y que más de 75,000 personas hayan muerto a causa de él, y que cientos de miles, quizás millones de personas han perdido sus empleos en tan solo 6 semanas. Se cree que unas 33 millones de personas han perdido sus empleos en solamente 6 semanas. Pareciera que estamos en los días de angustia, y el Salmo 23, que es uno de los pasajes más amados de la Sagrada Escritura, nos habla de qué podemos hacer y cómo el pastor cuida de nosotros en tiempos aciagos como el que estamos viviendo. Pero recordemos que este no es un salmo melífluo, no es tan solo un poemita bonito, sino que habla de cosas claras y reales de cómo Dios nos provee, cómo Dios nos protege y cómo Dios nos guía. Y en la semana anterior estuve compartiendo con ustedes a través de este medio acerca de algunas seguridades que nosotros como cristianos debemos tener. Y la primera seguridad que yo compartí con ustedes en la palabra del Señor de el Salmo 23 es la seguridad de que debemos tener que sí vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, no es una probabilidad, sino que tú y yo sí vamos a entrar al valle de sombra de muerte, sí o sí, y no en una ocasión, sino en varias ocasiones y en varias etapas de nuestra vida. La segunda seguridad que debemos tener, y esto es espectacular, es de que el valle de sombra de muerte no es el destino final. El valle de sombra de muerte es tan solo una escala que queda entre el valle, en las planicias bajas de Belén, donde el pastor toma las ovejas y durante el verano las lleva hasta las montañas altas de Jericó. Y en ese recorrido desde abajo de Belén hasta Jericó, tienen indefectible e irremediablemente pasar por el valle conocido como el valle de sombra de muerte. Pero el valle de sombra de muerte, tú que me estás escuchando, debes tener esta certeza, y la veíamos hace 8 días, que es una escala. No es un lugar final, no es tu destino final, es tan solamente una parte, un descanso, una etapa para el lugar final donde se encuentran verdes pastos. Y la tercera seguridad que debemos tener es que el pastor y el obispo de nuestras almas va a estar con nosotros. Conmigo está, dice el salmista, durante esas jornadas tenebrosas, proveyéndonos las 3 cosas de las cuales hemos hablado desde el principio: que el pastor nos guía, que el pastor nos provee y que el pastor nos protege. Y hoy vamos a hablar hablando de esta tercera, cómo el pastor nos protege. ¿Sabes cómo el pastor nos protege? Déjeme leer la Sagrada Escritura en el libro de los Salmos, el versículo 4 y 5, y dice así la eterna palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y hay una idea central que quiero que la tengamos durante todo este tiempito del día de hoy, y es que tú estás conmigo es la promesa más grande y que más se repite y que más se cumple en toda la Sagrada Escritura. Su vara y su cayado, su mesa y su aceite son las formas como el pastor nos protege. Primero, nos protege con sus armas, 2 armas, la vara y el cayado. Veamos el versículo 4, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la vara era realmente una vara, una rama de un árbol común y corriente, pero era tierna, que era flexible. Pero esta vara en las manos de un pastor hábil podía ser un instrumento letal en contra de serpientes, en contra de lobos, en contra de chacales o de leones monteses. Nuestro pastor está equipado para protegerte. El pastor está equipado para protegerte incluso
uso de cosas invisibles, de enemigos invisibles. Cuando vemos el peligro sentimos miedo y, por ejemplo, en este caso algunos virus se aprovechan de que a través del miedo se bajan las defensas y entonces al bajarse las defensas del organismo está expuesto a que allí trabaje el virus de manera más sencilla y más poderosa. Aún ante los enemigos invisibles, el pastor está dispuesto a aplastar con su vara estas fuerzas, ya sean ocultas o del infierno. No olvides, el peligro sigue siendo una sombra. Valle de sombra de muerte. Una sombra no tiene esencia real. Yo sé que genera miedo, pero una sombra no tiene esencia. ¿Alguna vez te ha picado, por ejemplo, la sombra de una avispa gigante? No. Muchos de nosotros y de nuestros miedos no tienen bases reales. La mayoría de nuestros miedos son solamente sombras. Y si te alimentas más de la televisión que de la palabra, pues vas a aumentar tus miedos y va a disminuir tu capacidad física, emocional y espiritual de enfrentarlos. Muchas de las cosas a las cuales tememos jamás nos ocurrirán. Jamás vendrán. Pero la vara también significa autoridad. El Señor nos ha dado poder y autoridad, nos dice la Biblia, para que en su nombre echemos fuera todo ataque del enemigo, todo temor. El Señor tiene el poder y tiene las armas para protegernos de los enemigos visibles o invisibles, reales o imaginarios. Miremos, por ejemplo, lo que le sucedió al apóstol Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció y fui rescatado de la boca del león. También Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Atención a esto, porque muchos hablan de la guerra espiritual y que hay que hacer ciertas cosas y poner la mano de cierta manera y decir ciertas palabras mágicas. No, míralo, cómo la Biblia dice que debemos enfrentar la guerra espiritual, lo que dice la Biblia, no tanto la moda de turno, porque las armas, la vara es un arma, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas ideas que nosotros vamos teniendo, que nos van a invadir los ovnis, de que tal inyección nos va a matar, de que se van a entrar los ladrones, de que nos van a pasar cosas, se van metiendo en nuestra cabeza y van formando fortalezas difíciles de derrumbar. Y la palabra del Señor dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, no es decir palabras mágicas que confieso, que declaro, cosas así como se acostumbra a decir últimamente, sino que es un acto de fe, de confiar en lo que la palabra del Señor dice y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, sabiendo que Él es mi pastor, que Él tiene cuidado de mí, Él es mi padre, Él es mi papá, Él tiene las armas para defenderme y Él va a salir victorioso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. La segunda arma que utiliza el pastor o herramienta era el cayado con Y. Era una herramienta usada para guiar las ovejas. Por un lado terminaba como en una pequeña punta para mover las ovejas que siguieran hacia adelante, pero por otro lado tenía figura como de paraguas en caso de que alguna oveja se cayera a un hueco, entonces el pastor la podía enganchar y sacar fácilmente del agujero. Es interesante, con las ovejas no solamente hemos dicho de que no son veloces, de que no tienen garras, de que no tienen colmillos, de que no tienen cuernos direccionales, de que no tienen velocidad, de que son medio sordas, de que son medio ciegas, de que son un poco tontas, de que huelen feo, de que no pueden nadar, de un montón de ausencias y de carencias que tienen las ovejas. Y si en una pendiente una oveja se llegara a quedar dormida
con la cabeza boca abajo, no se va a poder levantar, va a rodar y necesita que este cayado del pastor la pueda levantar. Entonces el pastor utiliza el cayado para enderezar el rumbo de una oveja que se ha querido desviar y de pronto va camino a un precipicio, a un abismo, o de pronto va a caer en una cueva de serpientes. Entonces el pastor la engancha y la atrae. Mi amigo, mi amiga, si tú has caído en un pozo del cual crees que no puedes escapar, o has tomado decisiones equivocadas lejos del camino y de la voluntad del Señor y no encuentras la salida, no lo dudes. Corre, corre por tu vida, corre al pastor, corre al Señor. Él es bueno rescatando ovejas. Mira lo que dice el Salmo 40, versos 1 y 2. Pacientemente esperé a Yahvé, y Él se inclinó hacia mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo, del hueco de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Salmo 103, versículo 2 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, el pastor, el Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo, del hueco, tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Cuán bueno es el Señor. Él puede sacarte, Él puede redimir tu vida. Entonces debes correr al pastor de tu vida y tienes que rendirte ante Él como el Señor. Y aunque seas débil, diga al débil, fuerte soy, no en mis fuerzas, sino en Él, en el pastor. Su vara y su cayado te tranquilizan, te dan aliento. Entonces, saber que el Señor te ama, saber que Él es soberano, saber que Él está en control de todo, saber de que Él está en el futuro, saber de que Él tiene las armas y sabe cómo usarlas, me infunden aliento, me suben el sistema inmunológico, tanto físico como emocional y espiritual. Por tanto, puedo decir confiadamente, no temeré, estaré confiado. Y en el día que tema, confiaré en el Señor. Primero, me protege con sus armas. Segundo, me protege dándome alimento. Salmo 23, 5. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esto es revolucionario. En la antigüedad, no solamente en el Imperio Romano, sino en las antiguas tribus nómades, los daneses, los sajones que tenían sus problemas, ocurría algo similar. Cuando un esclavo era invitado no a servir, no a guardar la distancia social de sus amos, y no podían acercarse a la mesa si no eran llamados, pero si eran llamados podían acercarse a servir e inmediatamente retirarse. Cuando un esclavo, un siervo era llamado a la mesa, ese se le consideraba una situación de pacto, donde el esclavo y el siervo era admitido en esa familia. Y ahora podía no solamente gozar de los disfrutes de la mesa allí servida, no solamente comer de lo que allí se sirviera, no solamente esperar a que otros le sirvieran, sino que al sentarse en la mesa era una declaración de que esa persona era una propiedad del dueño del lugar. Siempre había sido propiedad del dueño del lugar, pero ahora propiedad doble, no solamente porque había sido comprado como esclavo, sino porque ahora era aceptado como hijo, como parte de la familia. Ahora tendría la protección del señor feudal, del señor de la tierra. Esa era una comida de pacto donde el dueño, donde el jefe, donde el amo, donde el señor feudal se comprometía a proteger a sus siervos, pero obviamente a aquellos que eran parte de su familia. Entonces, cuando el señor feudal o el dueño de la tierra permitía que un siervo se sentara a su mesa, lo que le estaba diciendo a sus enemigos era: hey,
con él no se metan, lo que es con él es conmigo. No solamente es mi propiedad, sino que es parte de mi familia. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir gloria a Dios? ¿Puedes decir le pertenezco a Él? Él me provee, Él me guía y Él me protege. También ocurría en la antigüedad, cuando un pastor llevaba las ovejas desde los valles de Belén hasta las montañas de Jericó y tenía que pasar por el valle de sombra de muerte, donde había miedo, donde había animales ocultos, el pastor, después de que terminaba el valle de sombra de muerte y empezaban los lugares de verdes pastos, el pastor ya no estaba con sus ovejas, sino que se adelantaba un poco más, iba adelante. ¿Para qué? Para buscar ciertas hierbas que podían ser peligrosas para las ovejas debido al mal olfato y a la mala vista, deficiente vista de ellas. De pronto no podían discernir el pasto bueno del pasto venenoso, de la hiedra. Entonces el pastor se adelantaba para saber dónde iba a llevar a sus ovejas a pastar. Pero también hacía lo siguiente: él miraba que no hubiera agujeros de donde salieran serpientes. Él entonces cogía aceite y lo vertía alrededor de la boca de la entrada del agujero, pero también adentro, para que las serpientes se resbalaran y no pudieran salir del agujero. El Señor entonces, Él lleva aceite, Él protege a sus ovejas, las protege con su vara, con su cayado, con el aceite. El gran pastor de las ovejas entonces va a adelantarse, y de hecho ya se nos adelantó. El gran pastor está adelante tuyo, Él está en tu futuro, preparándote el camino, protegiéndote. También te protege alimentándote de pastos verdes y pastos sanos. Varias veces el Señor ha preparado mesa para mí en presencia de mis angustiadores. El enemigo, ¿cuál enemigo? El enemigo del desánimo. A veces ha venido el desánimo a tu vida, el desánimo, la desesperación, y te dice: no puedes tener un hijo, o su situación médica no ha mejorado. O el enemigo de la tentación que te dice: hazlo, nadie se dará cuenta. Además, todo el mundo lo hace. O el enemigo de la autocompasión. El Señor sirve mesa en presencia de mis enemigos. El enemigo de la duda, el enemigo de la ansiedad, el enemigo de la queja, el enemigo de un espíritu de miedo. El Señor sirve mesa para que sus ovejas estén tranquilos. Él alimenta tu alma y de esa manera te protege. ¿Cómo te protege? Primero, a través de su palabra, Deuteronomio 8:3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. El Señor te alimenta con su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es tu alimento espiritual. Te da fuerza, te da valor, te da fe, te da esperanza. Alimenta tu ser interior. Pero mi hermano, si tú no te alimentas de la palabra del Señor, sino de Netflix o de otras cosas, tú vas a estar carente, vas a estar débil y vas a ser vulnerable ante todo tipo de enemigos. Primero, te alimenta a través de su palabra. Segundo, te alimenta a través de la oración. Mira lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Tu pastor te protege alimentándote con su palabra,
a través de la oración, pero también a través del contacto con otros hermanos en la fe que pueden orar por ti y te pueden estimular al amor y a las buenas obras. Entonces, resumamos, el pastor te protege con sus armas, te protege dándote alimento y en tercer lugar, te protege sanando tus heridas. Salmo 23:5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En ese entonces el pastor ungía a las ovejas con aceite para refrescarlas, para sanar sus heridas. Y si una oveja por andar alejadita del rebaño caía en una zarza y se llenaba de espinas, y entonces el sol y los mosquitos y el calor la iban a volver realmente una pobre oveja afligida, donde los parásitos y los zancudos le molestarían la vida a esta oveja. Pero entonces el pastor vierte aceite, sobre esta oveja herida para sanar sus heridas, para refrescarla, para evitarle una infección o una enfermedad peor. Mira lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él te protege. Él está listo con sus armas. Él te da su alimento. Y Él tiene aceite fresco para ungirte, para llenarte de gozo, plenitud de gozo en su presencia. Entonces quizás durante esta pandemia o antes de ella, quizás haya cortes y heridas en tu corazón y necesitas la protección del Señor, de su curación. Mira cuál será el resultado. Tu taza se desbordará, mi copa está rebosando. Entonces David mira hacia atrás, hace un recorderis de su vida en el Salmo y se acuerda que ha pasado por varios valles de sombra de muerte, donde ha habido depredadores, culebras, lobos, peligros, momentos oscuros, incluso situaciones de pecado vergonzoso en su vida. Pero entonces el salmista, siempre que entraba al valle de sombra de muerte, él decía: Él está conmigo, el Señor está conmigo. Cuando yo entre al valle de sombra de muerte, Él está conmigo. Eso es una vida coram deo, es una conciencia, ser consciente de que yo estoy momento a momento en la presencia del Señor y bajo la presencia del Señor. La Biblia dice que los ojos de Jehová pasean la tierra. El Señor sabe dónde estamos, el Señor sabe con quién estamos, el Señor sabe qué estamos pensando, el Señor sabe qué estamos haciendo. Él está en control completamente porque Él es soberano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dos personas que están pasando por el mismo valle de sombra de muerte, por las mismas circunstancias? Uno dice, ¿por qué? Con rabia. No el por qué esperando una respuesta cálida, generosa del Señor, sino el por qué doloroso, el por qué rencoroso y molesto. Pero otra persona que ha entendido que tan solo el valle de sombra de muerte es un lugar de paso, no dice por qué, sino ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta situación dolorosa por la cual estoy pasando? Uno entonces practica la quejabanza y otro practica la alabanza. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Aquel que sabe que es una oveja, también sabe quién es su pastor y sabe que su pastor le guía, su pastor le provee, su pastor le protege. Canta el ave, aunque la rama cruja, porque sabe que alas tiene. Canta el ave, aunque la rama cruja, porque sabe qué alas tiene. Mi hermano, mi hermana, tú y yo sabemos a quién pertenecemos. Él nos ha invitado a su banquete. Él nos ha invitado a ser parte de su familia. Ya no llamo siervos, sino amigos,
porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor, el buen pastor, vendrá nuevamente y vendrá a bendecir a aquellos que le hayan aceptado y hayan reconocido su incapacidad espiritual. Son benditos, son bienaventurados todos aquellos que reconocen que no tienen nada que ofrecerle al Señor, que son pobres en espíritu, y aquellos que reconocen sus carencias, de que por sus propios medios no se pueden salvar, sino que necesitan un pastor salvador, que necesitan de un Mesías. Ellos serán invitados a su banquete y podrán degustar de las delicias que hay allí y recibirán la protección del Señor. ¿Nunca le has entregado tu vida a Jesús? En América Latina es común de todos, o la inmensa mayoría, creer en Dios. Pero es el Dios de la Biblia, es el Dios que reina, es el soberano Dios de los cielos y de la tierra. No es Chuchito, no, yo no estoy hablando de Chuchito ni del de arriba. Estoy hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del soberano de los reyes de la tierra, del que hizo el cielo y la tierra, y aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. De ese Dios estoy hablando, del Dios de las Sagradas Escrituras, que envió a su Hijo a morir por nosotros, y que Él murió, Jesús, en la cruz en nuestro lugar, para que tú y yo, si lo aceptábamos y reconocíamos que no podíamos salvarnos por nuestros propios medios, entonces a través del sacrificio de este Hijo en la cruz del Calvario, tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Nunca antes le has entregado tu vida a Jesús? Ahora lo puedes hacer. Ahora le puedes decir a Jesucristo: te necesito. Señor, no me había dado cuenta que soy un pecador. Creía que porque no mato, porque no robo, porque no violo, era una buena persona. Pero cuando vengo a tu palabra me dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, yo tomo una decisión, Señor, hoy, de entregarte mi vida. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Si quieres hacerlo, yo te invito a acompañarme a una oración. La oración no va a cambiar tu vida. Tu arrepentimiento y tu decirle a Jesucristo: creo el Evangelio, eso cambiará tu vida. La oración dice así, si quieres repítela conmigo. No importa tanto las palabras, sino la actitud del corazón. La oración dice: Señor Jesucristo, soy un pecador. Reconozco que te he fallado y que por donde voy mal. Me arrepiento de mis pecados y quiero cambiar de vida, pero en mis fuerzas no puedo. Te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que tomes control de mi vida y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración y lo has hecho de corazón, déjanos saber. Si estás conectado en vivo en la página web de la iglesia, más abajito hay una parte donde tú puedes levantar la mano y decir: yo le entregué mi vida a Jesús. O puedes escribirnos, dejarnos tus datos, digitalizarlos allí, y nosotros vamos a orar por ti. Y más adelante, si nos dejas tu dirección y tus datos, hasta podemos enviarte una Biblia para que puedas leer la palabra del Señor en tu casa. O si tienes alguna petición de oración también, por favor, déjala allí y vamos a orar por ti. Dentro de 8 días seguimos con este maravilloso salmo, el Salmo 23. El Señor que nos protege, que nos provee y que nos guía. Dios les bendiga.